Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Desde la Oscuridad. El día de hoy les hablaré de parálisis de sueño. Creo que no hay nada más aterrador que dormir sabiendo que vas a tener uno de estos eventos. Hay personas que dicen que lo sufren casi a diario. Hay a quienes les ha pasado, como en mi caso, que son eventos aislados. Pero sin duda, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, o la vez que sea que te pase, siempre te deja una sensación extraña. Esa sensación de miedo, de que ahí vas a quedar, de que no vas a poder despertar, de que te vas a quedar en esa posición, así como tal, como hielo, paralizado, que jamás vas a volver a retomar esa movilidad. En este video les contaré 3 historias de parálisis de sueño. El primer video es de un joven a quien nunca le había pasado una parálisis de sueño. Si a ti te ha pasado una, sabes que la primera vez es aterradora. Piensas que dio una especie de embolia o algo así porque no te puedes mover para nada. Dice él que se acababa de mudar a una casa nueva, una casa que había comprado sus padres. Y en esa casa él no notaba nada extraño. De hecho, él no es de las personas que perciba actividad paranormal, que escuche ruidos, que vea sombras, ni nada de este tipo. Dice él que llegaron a la casa, cada uno de los integrantes de la familia ocupó su habitación y él ocupó una habitación que era de las más grandes. Dice él que se le hizo extraño que sus papás no quisieron esa habitación. Los papás quisieron una habitación más cercana a la puerta principal, que estaba en las habitaciones de abajo, porque la casa era de 2 pisos. Él agarró la más grande, que estaba en el cuarto de arriba, en uno de los cuartos de arriba. Y dice que la primera noche, cuando desempacaron, acomodaron sus cosas, durmió tranquilo, todo bien, pero tenía una sensación extraña, como que algo lo veía. Esa sensación que te pasa de vez en cuando, que sientes que alguien te está observando, volteas y no hay nadie. Así lo sentía él. Dice que más o menos por ahí de la tercera noche estaba dormido, cuando de repente abrió sus ojos y no se podía mover. Estaba sufriendo la parálisis de sueño o subida del muerto, como mucha gente también lo conoce. Él estaba así, totalmente paralizado, desesperado, intentando moverse, queriendo levantarse pero sin fuerza, queriendo gritar pero no le salía voz de su garganta. No sabía qué hacer. Dice que solo recuerda pensar: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Nunca lo había escuchado siquiera para saber que lo que le estaba pasando era una parálisis de sueño. Dice que gritaba desesperado: ayuda, ayuda. Pero de su boca no salía ni una palabra. De pronto, de la nada, se reincorpora en su cama, agarra aliento, va y toma agua, se limpia el sudor, incluso dice que se mete a bañar porque sudó bastante, como que el hacer esa fuerza, el esforzarse demasiado para querer levantarse, él estaba sudando helado y se agotó. En la parálisis del sueño te pasa como que se te drena tu energía, como que de esa fuerza que estás intentando hacer por levantarte, por moverte, te cansas, te agota demasiado. Dice él que se bañó, tomó agua y no le buscó lógica a eso que le había pasado. Simplemente no pensó en ello. Creyó que iba a ser un evento aislado, pero estaba equivocado, porque pasaron más o menos 2 noches cuando de nuevo volvió a tener esa parálisis. Se despertó
y estaba ahí, igual que la vez pasada, anclado a su cama completamente, sin poder moverse. Pero en esta ocasión pasó algo raro. En la esquina de su cuarto había un sillón que él no conocía, él no ubicaba. Él cree y después se entera que ese sillón ya estaba en la casa, que lo dejaron los antiguos dueños, y sus papás, al verlo que estaba en buenas condiciones, permitieron que se quedara. Él alcanzó a ver el sillón allá en la esquina, con su mirada, porque era lo único que podía mover. Curiosamente, en las parálisis de sueño solamente puedes mover la vista. Dice que miraba allá a la esquina, en el sillón, a un señor, una persona mayor, sentado, como meciéndose. Y él se preguntaba, ¿quién es ese señor? ¿Qué está pasando? Aunado con su lucha por tratar de levantarse, no entendía lo que estaba pasando. No sabía quién era ese señor, el que estaba en ese sillón sentado. De pronto el señor se para del sillón y empieza a caminar despacito hacia él, con unos pasitos arrastrados, lentos. Caminaba hacia él, y caminaba hacia él, y caminaba hacia él. Y él dice que él solamente peleaba entre sí. Por dentro de él sentía que tenía una lucha por querer pararse, por querer levantarse, correr, gritar, llorar, lo que sea, pero poder reaccionar. Este señor se acerca hasta el pie de su cama y se le queda viendo fijamente. El señor, con una cara de desagrado, de molesto, sigue avanzando hacia él. Empieza a subirse a la cama y se sube como gateando al cuerpo de este joven, hasta que le queda aquí, cara a cara. Dice él que recuerda esa cara, una cara de un señor molesto, enfadado, con una mirada de furia, de enojado. Esta persona, este anciano, le dice, lárgate de mi casa. Él recuerda estar pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y muy aterrado, además de la parálisis, ahora con este señor aquí encima, a quien no conocía. Después de algunos minutos, que parecieron horas, logra levantarse y empieza a gritar, mamá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me pasó esto. Les cuenta lo que le había pasado, lo de la parálisis. Le cuenta que van 2 noches, pero le cuenta que acababa de ver a un señor ahí en ese sillón. Y les pregunta, ¿ese sillón de quién es? Los padres, no sé, hijo. Ese sillón estaba aquí en la casa, pues lo vimos en buenas condiciones y dijimos, pues que se quede aquí. No pasa nada, total, está bueno. Y espacio en el cuarto hay de sobra. Pues el señor estaba ahí sentado. Pues vamos a investigar, mañana averiguamos eso. Vuelve a intentarse dormir, se vuelve a dormir y ya no pasa nada. Al amanecer, les dice, quiero que tiren ese sillón. Si ese sillón está bueno, ¿cómo lo vamos a tirar? Están mal. Pero, ¿qué es eso? ¿De quién es? A las personas que nos vendieron la casa, les vamos a preguntar qué pasa con ese sillón o de quién es. Pero el sillón no tiene nada de malo, o sea, lo que te pasó a ti, le dice el papá que ya había experimentado este tipo de fenómenos, es una parálisis de sueño. Y le da la explicación científica. Con la parálisis de sueño pasa que tu cerebro se despierta antes que tus sentidos. Algo así le explica el papá. Él se queda un poco tranquilo, pero no del todo. Al llegar la noche, él está aterrado, no quiere dormirse. No quiere dormirse. Le dice a su mamá, mamá, por favor, quédate a dormir aquí conmigo. Me da miedo que me pase algo. La mamá le dice que no. ¿Cómo cree? Está bastante grandecito como para tener miedo de cosas paranormales. Para ella era un juego. Para ella no existía este tipo de cuestiones. Y esa noche de nuevo se despierta y ve a aquel hombre allá en el sillón, meciéndose.
se está meciendo el señor en el sillón. Se levanta y camina hacia él, despacio, despacio. Se sube de nuevo, gateando, hasta quedarle igual de frente. Y el señor se le queda viendo fijamente y le dice: te dije que te largaras de aquí. Váyanse de aquí. Esta es mi casa. Lárguense. El señor se desaparece así de la nada y rápidamente él se incorpora. Corre hasta la habitación de sus padres y les explica: nos tenemos que ir de esta casa, nos tenemos que ir de esta casa. ¿Pero por qué? Es que ese señor se me volvió a aparecer en mi sueño, no me dejaba moverme. No me dejaba moverme, lo vi en ese sillón. Ese sillón está maldito. ¿Pero por qué dices eso? El sillón está maldito, el señor estaba ahí. Vino y me dijo que nos largáramos de la casa, que esta casa le pertenecía a él. Esa noche, este joven duerme con sus padres, a pesar de la edad. Duerme ahí como cuando era niño, porque tenía miedo de lo que había visto. Al día siguiente, contactan al vendedor y le preguntan qué es lo que está pasando, que su hijo está viendo ciertas cosas, y le preguntan qué pasaba con ese sillón. Y el vendedor le dice la respuesta más lógica: lo vi que estaba en buenas condiciones y decidí dejarlo como una especie de regalo. Al final de cuentas era de la otra familia, la que vivía ahí antes, y pues pensé que les caería bien. El vendedor se queda inquieto con lo que le dicen a estas personas y les pregunta a las personas a las que él les ayudó a vender esa casa qué pasaba ahí, si alguna vez habían experimentado algún suceso paranormal o algo similar. Y les comenta lo que el joven había vivido. Las personas que habitaban esa casa anteriormente rápidamente hilan: el sillón ese era de su papá. Cuando este señor fallece, los hijos venden la casa porque la casa le traía recuerdos dolorosos de su infancia, de cómo crecieron ahí con sus padres. Primero falleció su mamá y ahora su papá. Entonces es por eso que deciden venderla, para ya no estar alimentando esos recuerdos tan dolorosos. Pero el sillón que quedó en ese cuarto, y ese cuarto era de su padre, donde curiosamente él había muerto. Quizá por eso esta persona estaba ligado al sillón, ligado a la casa, y creía que la casa seguía siendo suya. Déjenme saber en los comentarios qué opinan respecto a esta historia. A mí en lo personal se me hizo bastante interesante. La segunda historia que les voy a contar, de los relatos de parálisis de sueño, le pasó a una persona que llegó a una transmisión en vivo en mi TikTok. Ahí hago transmisiones en vivo los días martes y sábado. Él llegó a una de ellas y me permitió compartir esta historia con ustedes. Dice que a él nunca le había pasado nada paranormal. Nunca. De hecho, se burlaba de la gente a la que le pasaba este tipo de cosas o que creían en este tipo de cosas. Es una persona que era muy razonable, muy de usar la lógica. Siempre trataba de ver el lado científico o creía que había una explicación para todo, hasta que se topó con este evento. Dice que en esa ocasión estaba él con su pareja. Él estaba dormido del lado derecho, ella estaba dormida del lado izquierdo. Y de repente se despierta. Él se despierta y siente esa sensación que no te deja moverte. Esa sensación de estar paralizado, de querer hablar, de querer saltar de la cama y no poder hacerlo. Es una sensación bastante horrible. Si la han sentido, la verdad, lo van a entender, porque solamente los que hemos vivido esto lo podemos entender. Dice que él volteaba con el ojo, así con el rabillo del ojo, a ver a su novia, y que en su mente él decía: despiértame, despiértame, despiértame. Pero no le salía nada de su boca.
Dice que se empezó a desesperar. ¿Por qué me está pasando esto? Se preguntaba. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y cuenta él que en su habitación, justo enfrente de su cama, al pie de su cama, tenía un tocador. Ese tocador tenía un espejo. Y él cuenta que él iba y venía con su mirada. En el desespero, él iba y venía, recorría el cuarto con su mirada. Y en su mente decía, despiértame, despiértame, levántame, por favor, levántame. Él trataba de levantar a su novia para que ella lo despertara a él. Dice, incluso traté de arrastrarme en la cama para caerme. Y así en mi mente, en mi entender, a lo mejor me destrabaría. Todavía no lo asociaba con este fenómeno, que es la parálisis del sueño o subida del muerto. Y trataba y trataba y trataba y no podía. No podía moverme, no podía hablar. En eso que su vista pasó frente al espejo, ve el reflejo de su novia. En el espejo estaba su novia sentada, mirando hacia el espejo. Y él voltea hacia el lado, con su vista, con su periferia de la mirada, voltea hacia el lado. Y si ustedes hacen este ejercicio, alcanzamos a ver, aquí por ejemplo me pongo la mano yo y alcanzo a ver cierta parte de mi mano sin tener que voltear la cabeza, girarla con la pura vista. Él así veía a su novia aquí acostada. Pero en el espejo, su novia estaba sentada. La novia de él estaba sentada en el espejo. Y dice que él decía, no manches, no manches. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Y volteó de nuevo al espejo y ahí estaba su novia, sentada, mirándolo. Voltea de nuevo él con ella y acá estaba acostada. Y él pensando, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que me esté pasando esto? Voltea al espejo de nuevo y dice que el reflejo de su novia, ya mirándolo fijamente, como diciéndole con la mirada, sé que te estás dando cuenta que te estoy viendo. Él seguía luchando dentro de sí por despertarse y el reflejo de su novia levanta la mano en el espejo y le hace así. Saludándolo, como diciéndole, aquí estoy, me doy cuenta que me estás viendo. Se me pone la piel chinita de acordarme de ese relato. Dice él que después de eso, él no recuerda más que su novia estaba por un lado de él y moviéndole el hombro le dice, ¿para qué? Y él se queda, ¿para qué qué? Le dice, pues estabas gritando, levántame, 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 muéveme, muéveme. Y yo te estaba moviendo y no te despertabas. Y estabas llorando y sudando mucho, pero estabas llorando. Salían lágrimas de tus ojos y me estabas gritando, despiértame, despiértame. Y por eso te empecé a mover. Pero tengo como unos 5 minutos moviéndote y no te despertabas. A partir de ahí, sacaron el espejo del cuarto. Y dice él que empezó a leer un poco de este tema. Y dice, no sé por qué me pasó eso si jamás me había pasado nada paranormal. Pero es algo que no se lo deseo a nadie. ¿Se imaginan? Aquí no nada más es un fenómeno. Aquí no nada más es la parálisis del sueño. Se dice que no se debe dormir frente a un espejo. Si tú en tu cuarto tienes espejos, tienes que taparlos o voltearlos. Nunca te debe de ver de frente al espejo,
porque se dice que se abren portales. Entonces en este caso tenemos no nada más eso, la parálisis, sino que del otro lado estaba la novia viéndola, o tal vez el lado maligno de esa novia. Si llegaron hasta este punto es porque les gustó el primer relato y este también. Les agradecería mucho que me comenten si llegaron hasta aquí, que lo compartan, porque eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo en este canal. El tercer relato de parálisis de sueño, yo tengo uno en lo personal, que ya se los conté en el viaje astral, en el video de los viajes astrales. Les voy a poner aquí una tarjeta para que vayan al video de viajes astrales. Ahí les cuento una ocasión que me tocó a mí vivir la parálisis de sueño, que se dice que es la apertura para los viajes astrales. El que les voy a contar en esta ocasión me lo compartió un amigo. Hace poco, hace no mucho de esto. Me dice mi amigo que él regularmente dormía con su hermano. Dormían los dos juntos, compartían cama. Y en una ocasión le pasó esto, la parálisis de sueño. Estaba inmovilizado de todo esto, pero a diferencia de los otros, él sí podía mover su cuello, su cabeza. Podía girar su cabeza hacia los lados. Algo extraño. A mí nunca me había tocado escuchar un relato así, que alguien pudiera mover su cuello ni nada de eso. Pero dice él que en su parálisis sí sintió ese desespero, que se quería mover y no podía mover nada, solamente el cuello. Eso sí lo giraba, pero no le salía voz tampoco de su boca. Le gritaba a su hermano: hermano, hermano, despiértame. Despiértame, por favor. Pero nada. Su hermano estaba dormido. Y dice él que se empezó a desesperar tanto. Y más cuando en la esquina de la habitación empieza a ver unas entidades espectrales, como una especie de sombra. Dice él que estas entidades se le empiezan a acercar, al pie de su cama primeramente, que lo empiezan a agarrar, como peleándose entre ellas por él. Lo agarraban y lo jalaban. Él no podía sentir nada, pero veía. Recuerden que él podía mover su cuello, entonces él podía agacharse así y veía cómo esas entidades se peleaban por él. Dice que él empezó a rezar, empezó a orar un Padre Nuestro, pero no le salía. No lo podía completar. Cuando iba en mitad de oración o de rezo, se le olvidaba lo que seguía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y se quedaba así. En su mente. Dice que empezó a pedir: por favor, Dios, Dios mío, si existes, ayúdame. Ayúdame, por favor, no sé qué me está pasando. Que de repente a él lo voltearon. Él estaba boca arriba y de repente como que le dieron la vuelta y quedó boca abajo. Después de eso, él se pudo incorporar. Dice, no sé, fue algo bien raro, dice. Algo bastante raro. Nunca me había pasado. Pero me voltearon así. Dice que él sintió como giró en la misma cama. Como si alguien con mucha fuerza lo hubiera volteado. Y dice, a partir de ahí, duermo boca abajo. A partir de ahí, rezo todas las noches antes de dormirme. Esta fue la tercera historia de parálisis de sueño. Compártanme qué es lo que piensan ustedes que pudo pasar en este caso. Sin duda, nunca había escuchado algo similar. A lo mejor ustedes sí. Hasta aquí llegamos con este video. Espero les hayan gustado estos relatos. Les voy a dejar una sugerencia para que vayan y miren otro video. Les agradezco mucho su tiempo. Si llegaron hasta aquí, no se queden diokis. Denle me gusta, compártanlo. Si no están suscritos en el canal, suscríbanse, me va a ayudar bastante
a seguir creando contenido, y si les gustaría que hable de algún tema en otro video, pónganmelo en la caja de comentarios. Mi nombre es Abraham Emilio y este es su canal Desde la Oscuridad Relatos.